Muy buenas tardes, mi nombre es Jimena López, soy la gerente general de la Cámara Chilena-Australiana de Comercio. Quiero darles la bienvenida a nuestro último webinar, el cual ha sido con un año especial, distinto. Hemos logrado hacer más de 25 webinars y con una asistencia de aproximadamente 3.000 asistentes. Lo finalizamos con la importancia de la protección a la inversión extranjera en Chile, una mirada al caso australiano, ya que es una columna vertebral de esta Cámara. El intercambio comercial entre ambos países, que ha hecho que algunas de las empresas más importantes de Australia tengan su casa matriz para Latinoamérica en Chile y que grandes empresas chilenas estén presentes en Australia. Este gran intercambio comercial y de la colaboración ha logrado dar empleo a muchos chilenos y mejorar la calidad de vida de sus muchas comunidades. Estas empresas se caracterizan por sus buenas prácticas y además se encuentran comprometidas con la sustentabilidad, innovación y equidad de género, tema que ambos países se encuentran comprometidos con ellos. Australia nos lleva una gran ventaja. Es por esto que Austria siente el compromiso de traer a nuestro país la experiencia que ellos tienen en estos temas. Gracias a la Embajada y Austria, durante este año hemos logrado tener la presencia de importantes panelistas en nuestros seminarios web, contándonos cómo lo han logrado, su experiencia y firmando acuerdos de cooperación. Esperamos que para el próximo año podamos seguir haciendo más actividades en donde tengamos a grandes agentes australianos que han logrado cambios reales con estos temas y así poder seguir aprendiendo tanto de sus logros como sus errores. Por último, esperamos que para el 2021 sean más empresas chilenas que logren tener presencia en Australia para entregar sus servicios gracias a este tratado y así lograr una mayor reactivación económica y generar más empleo. Ahora los dejo con Benjamín Pérez, abogado y magíster de la Universidad Católica, socio de Guerrero de Olivo y presidente del Comité de Minería de Austria. Gracias, Jimé, por la presentación. Buenas tardes a todos y todos. Muchas gracias por participar en este webinar sobre la importancia de la protección a la inversión extranjera en Chile, con una mirada a nuestro socio comercial Australia. Por supuesto que es importante destacar que Chile es una economía abierta al mundo. Eso le ha permitido acceder a importantes mercados internacionales, llevando nuestros productos a los 5 continentes, destacando la exportación de cobre, nuestra principal exportación, y de productos agrícolas. Además de ser una economía que exporta productos, también hemos abierto nuestras puertas para que inversionistas de las más variadas nacionalidades tengan un lugar seguro donde desarrollar sus actividades económicas y utilicen nuestro país como plataforma para expandir sus negocios en Latinoamérica. En este punto, destacan sin duda la presencia de capitales extranjeros en rubros como la minería y con relevantes avances en energía, servicios, agroindustria y con nuevas oportunidades en hidrógeno verde, entre otros. Así, nuestro país se beneficia y necesita de inversionistas extranjeros, quienes encuentran en Chile un lugar propicio para emprender. Sobre este punto, destacamos que nuestro país cuenta con tratados de libre comercio con más de 60 países, accediendo al 64,1% de la población mundial y a un 86,3% del PIB a nivel global. Además, contamos con acuerdos para evitar la doble tributación con 32 economías. Asimismo, importantes foros internacionales destacan el clima propicio de nuestro país para desarrollar negocios, destacando la libertad y facilidad para emprender. Por su parte, las cifras de inversión extranjera en Chile son concluyentes. El año 2019 totalizaron 11.928 millones de dólares, con una fuerte participación en reinversión de utilidades. Estas cifras son claves para generar empleo y dar una mejor calidad de vida a todos los habitantes de nuestro país. Es por lo anterior y en el contexto de los importantes cambios que viviremos en los próximos años
que estimamos de vital importancia destacar estos hechos para así continuar promoviendo un marco jurídico que permita otorgar reglas del juego claras a aquellos inversionistas foráneos. Lo anterior ha sido sin duda parte relevante del por qué nuestros socios comerciales han decidido invertir en Chile, en un marco de respeto a nuestras instituciones y ordenamiento jurídico. No en vano nos hemos ganado una reputación a nivel internacional que debemos de preservar y mantener. Como Cámara, promovemos el intercambio de ideas, posturas y visiones en un marco de respeto, tolerancia y visión de largo plazo para nuestro país, que confluyan en políticas públicas que promuevan una mayor participación e igualdad para todos y todas, sin olvidar el importante camino que hemos construido hasta el día de hoy. Para iniciar nuestro conversatorio, voy a dejar con ustedes al señor embajador de Australia en nuestro país, señor Tom Mercer, quien es funcionario superior de carrera del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio. Anteriormente se desempeñó en el extranjero como alto comisionado de Brunei Darussalam y como jefe de misión adjunto de la Embajada de Australia en Chile. Actualmente se encuentra casado con una chilena, con la cual tiene 2 hijas chilenas. Además, tiene una maestría en estudios internacionales de la Universidad de Sydney, una licenciatura en artes de la Universidad de Sydney Occidental y un diploma de posgrado en artes de la Universidad de Monash. Señor embajador, muy buenas tardes. Nuevamente, muchas gracias por participar y ser parte de este webinar. Muchas gracias, Benjamín. Y mi señora no está escuchando, pero actualmente estoy casada con ella y ya vamos a cumplir 30 años de casados. El plan es seguir casado con ella por harto tiempo. Y bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación de hablar y participar hoy. Quiero dar otra vez las gracias a AustCham por organizar este webinar. Como dijo Jimena, creo que dijo que son 25 webinars este año y yo he participado en varios, hablando y también observando y realmente han cumplido, jugado un papel muy importante en este año que estamos muy distanciados por motivos obvios, pero ustedes han hecho un tremendo trabajo en mantenernos bien conectados y que ha sido muy importante para mí porque yo he estado aquí en Chile antes, pero hace mucho tiempo y realmente ha sido un poco difícil. Creo que la palabra que usó Jimena es muy acertada, muy especial, uno podría ser extraño, muy desafiante, pero poder participar y escuchar a otras personas ha sido invaluable. Y es muy difícil para mí creer que ya voy a cumplir un año, pero ha sido un año, a pesar de todo, muy productivo y vemos una relación, como voy a presentar, una relación comercial bilateral muy dinámica, muy interesante y muy fuerte. Y el tema de hoy es muy relevante, la importancia de la protección de la inversión extranjera. Es muy relevante en un momento que la economía mundial está sufriendo el impacto de la pandemia. Y lo que quería hacer era hablar un poco sobre el por qué es tan importante la inversión extranjera y hablar desde una perspectiva australiana, pero creo que mucho de lo que voy a decir se podría aplicar al caso chileno. Sé que se puede aplicar porque lo he visto en los total de 5 años que he estado en Chile. Para nosotros, para nuestro país, la inversión extranjera ha jugado un papel fundamental para nuestro desarrollo como país por más de 2 siglos.
más de 2 siglos, perdón, y va a seguir siendo importante hacia el futuro. No es una cosa que necesitamos en algún momento y ya estamos crecidos y autosuficientes. Nosotros recibimos inversión extranjera y nuestras empresas, como voy a presentar, invierten en otros mercados y eso va a seguir siendo así. Nosotros hemos visto que la inversión extranjera que representa como el 10% del total de todas las inversiones en Australia, ha promovido una mayor actividad económica y eso nos ha dado más empleo y salarios, sueldos más altos. Y es una inversión que ha sido apoyado por una red de tratados de libre comercio, no tan extensa como el caso de Chile. Nosotros empezamos un poquito más tarde, pero en este momento tenemos casi el 80% de nuestro comercio internacional cubierto por tratados de libre comercio. Y para expandir un poquito en los beneficios de la inversión extranjera, en resumen, crea empleos. Nosotros hemos visto que la inversión extranjera apoya uno de cada 10 empleos en Australia. También promueve las exportaciones. Alrededor del 30% de nuestras exportaciones son de empresas que son empresas extranjeras que tienen inversiones en Australia. Y también representa una importante inyección de capital para la infraestructura nueva y también para financiar negocios nuevos y también para expandir negocios que ya existen. Ahora, antes de ser nombrado como embajador acá en Chile, yo he trabajado en varios cargos relacionados con temas de libre comercio. Participé, por ejemplo, en las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio Bilateral Australia-Chile. Un tratado de alta calidad, un tratado integral que entró en vigor en el 2009. Fue, como decía, nosotros empezamos un poco más tarde, que Chile fue solamente el 5º acuerdo de libre comercio y fue el primero que firmamos con un país latinoamericano. Y no debiera sorprender a nadie que cuando empezamos a negociar con América Latina fue primero con Chile, porque Chile, como hemos visto, es un líder en estos temas. Como dije, es un tratado integral, incluye capítulos sobre casi todos los temas tradicionales que se cubren en los tratados de libre comercio: bienes, servicios, propiedad intelectual, compras públicas, el capítulo que yo negocié, y también, por supuesto, inversiones. Y creó un marco importante para el desarrollo de nuestra relación económica. También, más o menos en el mismo periodo, negociamos un tratado sobre la doble tributación, que también fue algo muy importante para nuestras empresas que tienen inversiones acá en Chile. Y esto, esos dos tratados han ayudado mucho, y ahora contamos con más de 200 empresas en diferentes sectores, no solamente en el sector minero, aunque ese sector sigue siendo el más importante, el más relevante de todos. Otro tratado que quería mencionar, que es muy relevante en este momento para Chile, es el Trans-Pacific Partnership Agreement, o el TPP-11. Es un acuerdo que en realidad fue impulsado por 4 países: Chile, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei, que fueron los 4 países que firmaron un tratado que se llama el P4.
y fue un tratado que tenía siempre la intención de crecer y desde el 2010 creo que fue, empezaron negociaciones. Entonces Chile participó en esas negociaciones, contribuyó mucho y firmó el tratado junto con 10 países más, entre ellos Australia, pero no ha ratificado todavía. Entonces, nosotros, sí, Australia y 6 países más firmamos, ratificamos y el acuerdo ya lleva 2 años funcionando y hemos visto los beneficios que han resultado para nosotros y esperamos ver en un futuro cercano a Chile ratificar también. Como decía, la relación económica entre nuestros 2 países sigue creciendo. Yo lo he visto crecer mucho en los años que he estado trabajando en temas bilaterales y diversificándose es muy importante. No es solamente minería, pero no hay ninguna duda que todavía sigue siendo el elemento más importante de la relación comercial, la inversión bilateral. Y antes uno pensaba que era puro inversión australiana hacia Chile, pero como creo que fue Jimena mencionó, ahora estamos viendo inversiones chilenas en Australia y eso nos encanta que hay movimiento de inversiones por ambos lados. Australia acá en Chile en este momento es el 6º inversionista más grande extranjero en Chile, con más de $5.000 millones en inversiones. Como decía, principalmente en el sector minero, pero ahora estamos viendo sectores como energías limpias, gestión de agua, infraestructura, agricultura, entre otros. Yo creo que por la naturaleza de la economía chilena y la fuerte que tenemos nosotros en el sector minero, la inversión en ese sector va a seguir siendo importante, va a seguir siendo una pieza clave. Empresas grandes, la empresa minera más grande del mundo, BHP, Rio Tinto, Orica y Lithium Power International son unos ejemplos de esas empresas emblemáticas de Australia que están aquí presentes en Chile. También hay otros, es importante destacar otros elementos de esa participación en la economía chilena. Nuestras empresas y las tecnologías que han desarrollado han apoyado el desarrollo del sector minero en Chile. Creo que BHP tiene unos 3 décadas presentes en el país y esa presencia está creando trabajos para chilenos. Para dar algunos ejemplos, en el caso de BHP, como dije, es la empresa minera más grande del mundo. Ellos están implementando algunos cambios, están comprometidos, como dijo Jimena, con el medio ambiente. Ellos están proyectando el uso, el 100% de energías renovables en sus minas Escondida y Spence para el 2025 y para el 2030 solamente usar únicamente agua de plantas de desalinización, o sea, en 10 años más. Entonces, estas son metas ambiciosas. Y no solamente son una buena noticia para el medio ambiente, también son una buena noticia para los trabajadores y también para las comunidades aledañas a las minas de BHP. Y son costos importantes. Estamos hablando en el caso de la planta de desalinización en Escondida, una inversión de 3,4 mil millones de dólares. Y en el caso de la expansión de la mina Spence,
una inversión de 2,5 mil millones de dólares. Entonces son números muy grandes y solamente destaca el compromiso que la empresa BHP tiene con la comunidad y con el medio ambiente. Pero BHP no es la única empresa australiana. Voy a dar unos ejemplos más. Mencioné a Lithium Power International. Ellos tienen un joint venture con la empresa chilena Minera Salar Blanco y el proyecto de litio que están implementando en un joint venture representa una inversión de unos 563 millones de dólares en este año. Kingsgate, con su filial Laguna Resources, tiene un proyecto de mil millones de dólares. Y en el caso de Orica, una empresa australiana que tiene una presencia muy amplia en América Latina y lleva muchos años acá en Chile, ellos han traído y han tenido mucho éxito con su tecnología en explosivos comerciales y sistemas relacionados. Y todas estas inversiones, como decía, están creando cientos de trabajos en diferentes partes del país. Lo que quería, sé que el enfoque de hoy es más que nada el sector minero, pero creo que vale la pena también mencionar que hay en otros sectores también hay empresas australianas presentes y vemos como las similitudes entre nuestro clima, geografía, está creando, impulsando a empresas a participar en otros sectores, como el sector agrícola. Muchas veces vemos las soluciones a desafíos ambientales, como esos han sido desarrollados por Australia, también tienen una aplicación acá. Un ejemplo, un muy buen ejemplo de eso es la empresa Rubicon, que con su tecnología punta para la gestión del agua, y también la empresa, el banco Macquarie, en colaboraciones públicas privadas en infraestructura. Otro tema que va a ser muy importante y fue excelente noticia para nosotros fue el anuncio del gobierno de Chile que van a construir un cable submarino uniendo Chile con Australia. Eso es una expresión del interés o la realidad que existe de la integración de Chile con el Asia-Pacífico. La idea de ese cable es mejorar los vínculos no solamente entre Chile y Australia, sino entre Sudamérica y hacia el Pacífico en general. Ahora, yo voy a dejar mis comentarios ahí. Solamente quería reforzar algunos puntos. En este momento estamos todavía, no hemos salido de la pandemia, pero lo que sí tenemos que asegurarnos es que cuando llegue el momento cuando ya pasa la pandemia, tenemos que estar avanzados, tenemos que estar bien, no podemos esperar para planear la recuperación económica post pandemia, tenemos que hacerlo ahora, y parte de eso es asegurarnos, proteger el sistema de reglas del cual depende países como Australia y Chile, las empresas que exportan, que invierten en el mundo, que tengan esas protecciones que ofrecen los tratados bilaterales de inversiones, o en el caso de Australia y Chile, los tratados de libre comercio. Entonces, para nosotros y para Chile, creo, esas protecciones para promover y proteger las inversiones extranjeras nunca han sido más importantes que en este momento. Otra vez, muchas gracias, y voy a devolver la palabra a Benjamín. Señor embajador, muchas gracias por su palabra. Por supuesto que
la experiencia que tiene Australia, ¿no es cierto?, en estos temas nos sirve mucho. Entender que el 30% de las exportaciones, ¿no es cierto?, son de empresas extranjeras, y cifras como que 1 de cada 10 empleos vengan de empresas extranjeras son sin duda cifras concluyentes, y demuestran, así como es en el caso chileno, que para Australia la inversión extranjera es importantísima y de vital relevancia. Dicho lo anterior, pasamos ahora con las presentaciones de Vesna Camelio y de Matías Vergara. Vesna es asociada en Keri y su práctica se centra en derecho bancario, corporativo, comercial, financiero y mercado de valores e inversión extranjera. Ha sido reconocido en banca y finanzas por la publicación extranjera IFLR 1000. Vesna, a su vez, es árbitro del Centro de Arbitrajes y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago y es miembro del Colegio de Abogados de Chile. Vesna se graduó de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un curso de contabilidad financiera para abogados de la Universidad del Desarrollo. Vesna, muchas gracias por participar en este webinar y somos todos oídos con tu presentación. Muchas gracias, Benjamín. Buenas tardes a todos. Nosotros vamos a hacer una presentación en conjunto con Matías Vergara, que se refiere al marco jurídico de la inversión extranjera en Chile y el TLC Chile-Australia. Yo voy a hacer la primera, voy a compartir al tiro la pantalla. Sí, no, pero entonces, perdón, ¿la presentación también va a estar interviniendo Matías? Sí. ¿O Matías? Ya, entonces, perdona, pero no voy a intervenir en la mía, yo voy a hacer la primera parte y a continuación. Pero... Perfecto, para hacer la presentación de Matías después. Te doy, muchas gracias. No sé si quieres hacerla al tiro o te damos para yo darle la palabra después a Matías. Perfecto, hago al tiro la presentación entonces. Bueno. Y conjuntamente con Vesna va a estar presentando a Matías Vergara, quien es socio de Keri y uno de los miembros a cargo de los grupos de seguros, reaseguros, aduanas y comercio internacional y contratación pública. Su práctica se centra principalmente en la industria de seguros y reaseguros, aduanas y comercio internacional, contratación pública, transacciones internacionales, fusiones y adquisiciones, asuntos regulatorios y asesoría comercial y corporativo. Ha sido reconocido por varias publicaciones internacionales, tales como Chambers Latinoamérica, The Legal 500, Latin Lawyer, entre otros. Es miembro de la sección chilena de la Asociación Internacional de Derechos de Seguros, AIDA, miembro del Colegio de Abogados de Chile y profesor de Derecho de los Seguros de la Universidad Adolfo Ibáñez. Matías se graduó en la Universidad de Chile y cuenta con un LLM en la University of Cape Town, un diplomado en seguros generales y seguros de vida de la Escuela de Seguros y un diplomado en nuevas justicia tributaria y aduanera de la Universidad Finisterre. Ahora sí, Vesna, Matías. Ok, muchas gracias entonces. Y como habíamos dicho, buenas tardes a todos. Yo voy a empezar la primera parte de esta presentación conjunta que vamos a hacer con Matías, refiriéndonos al marco jurídico de la inversión extranjera en Chile y el TLC Chile-Australia, que lo va a ver Matías. Voy a compartir la pantalla para poder poner la presentación. Ya. Bueno, como les había contado, yo voy a hacer un resumen de lo que es el marco jurídico de la inversión extranjera en Chile. Para esto vamos a decir que existen básicamente dos mecanismos que regulan la inversión extranjera de capitales en Chile y la repatriación de esa inversión y de sus utilidades. Tenemos por un lado el capítulo 14 del Compendio de Normas de Cambios Extranjeras, del Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central de Chile, y por otro lado la ley número 20.848, que establece el régimen aplicable a la inversión extranjera en Chile, que haya ingresado a partir del 21 de enero de 2016, que es la fecha en que entró en vigencia la ley número 20.848, y que reconoce expresamente la vigencia del decreto ley 600 para aquellas inversiones extranjeras que hayan ingresado a Chile antes del 21 de enero del 2016, que dijimos que era la
fecha de entrada en vigente de la ley. El capítulo 14 regula el ingreso de divisas al país de una manera bastante rápida y relativamente exenta de intervención de la autoridad pública respecto de aquellas operaciones de cambio internacionales que sean superiores a $10.000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas extranjeras, y puede utilizarlo cualquier persona, natural o jurídica, sin importar su domicilio o residencia. Bueno, con excepción de aquellas operaciones de cambios internacionales que se regulan para las empresas bancarias establecidas en Chile, para cual en el fondo existe el capítulo 13 del Compendio de Normas de Cambios del Banco Central de Chile y demás disposiciones pertinentes que los regulan. El capítulo 14 en general establece, bueno, la inversión debe comprender capital extranjero, pero las inversiones en general o las operaciones de cambios internacionales que regula el capítulo se clasifican en 4, que son los créditos, los depósitos, las inversiones propiamente tal y los aportes de capital, estableciéndose una regulación que es sutilmente distinta para uno u otro tipo de inversión u operación de cambio internacional, pero básicamente lo que se establece son obligaciones de información. Y acá tanto el compendio como el manual de formularios y procedimientos que complementa el compendio establece la forma y los plazos en que debe otorgarse esa información al Banco Central. En cuanto a la repatriación de la inversión misma o de las utilidades que se generen con la inversión, en Chile no existen disposiciones que afecten estos derechos de repatriación, salvo porque hay que cumplir con las normas tributarias y cumplir con estas obligaciones de información que deben hacerse tanto cuando ingresan las divisas al país como cuando salen. Pero no se requieren aprobaciones gubernamentales. Las divisas para hacer la remesa pueden ser adquiridas tanto en el mercado cambiario formal como en el mercado libre, entendiendo por el mercado cambiario formal los bancos comerciales y otras entidades autorizadas por el Banco Central para formar parte de ese mercado, como lo son ciertos corredores de bolsa y agentes de valores. La remisión al extranjero pues, debe hacerse sí a través de alguna de estas entidades que estábamos mencionando del mercado cambiario formal, pero también puede hacerse respecto de dineros mantenidos en el exterior, lo que el compendio siempre habla de disposición de fondos en el exterior. Eso como un resumen de lo que es el capítulo 14. Ahora, en cuanto a la ley número 20.848, que como dijimos entró en vigencia el 21 de enero del 2016, esta ley establece el marco para la inversión extranjera directa en Chile, definiendo como inversión extranjera directa la transferencia al país de capitales extranjeros o activos de propiedad de un inversionista extranjero controlado por este, por un monto que sea igual o superior a $5 millones o su equivalente en otras monedas extranjeras. ¿Y qué es lo que ofreció esta ley? Ofreció a los inversionistas extranjeros la posibilidad de solicitar un certificado que se emite por la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, que es la entidad que reemplazó al Comité de Inversiones Extranjeras, y este certificado permite a la inversionista extranjera acceder al régimen aplicable a la inversión extranjera directa que se establece en esta ley, una vez que la inversión ha sido materializada conforme al capítulo 14 que estamos hablando anteriormente. ¿Quién puede utilizar esta ley? La verdad que la ley define como inversionista extranjero a toda persona natural o jurídica constituida en el extranjero que no tenga residencia ni domicilio en Chile, que transfiera capitales al país. Los derechos que concede la ley 20.848 respecto al inversionista extranjero, que son básicamente los mismos que estaban contemplados en el decreto de ley 600, es en primer lugar el derecho a remesar al exterior el capital transferido y las utilidades líquidas que se generen de dicha inversión, una vez, como hemos dicho siempre, cumplía las obligaciones tributarias. Por otro lado, también da acceso al mercado cambiario formal, tanto para liquidar las divisas que son constitutivas de la inversión, como para obtener aquellas divisas necesarias para poder remesar después el capital o las utilidades. Por otro lado, los inversionistas extranjeros también, en virtud de esta ley, están exentos del impuesto al valor agregado en la importación de bienes de capital
en la medida que cumplan, bueno, con los requisitos y se sujetan a los procedimientos establecidos en la ley del IVA. Específicamente se menciona el artículo 12, letra B, número 10 del decreto ley 825, que es la ley del IVA. Y por otro lado, los inversionistas extranjeros están sujetos al régimen jurídico común, aplicable al inversionista nacional, al inversionista local, sin que se pueda discriminar arbitrariamente respecto de ellos, ya sea de manera directa o indirecta. La ley 20.848 también contempló ciertas disposiciones transitorias. La primera de las cuales es la que decíamos que reconocía en el fondo la vigencia del decreto de ley 600, ya que establece que los inversionistas extranjeros y las empresas receptoras de esa inversión que mantengan vigentes contratos que se suscribieron al amparo del decreto de ley 600 van a conservar íntegramente los derechos y obligaciones contemplados en dichos contratos en la medida que hayan sido suscritos antes de la entrada en vigencia de la ley, que dijimos que fue el 21 de enero del 2016. Después tenemos el artículo segundo transitorio, en virtud del cual se hace aplicable a los inversionistas extranjeros los artículos 2, 3, 7, con una variación que vamos a ver, y 11 ter del decreto de ley 600, ya los vamos a explicar, respecto a aquellos inversionistas extranjeros que con fecha posterior a la entrada en vigencia de la ley y hasta el 21 de enero del 2020 hayan presentado una solicitud y hayan celebrado con la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera en representación del Estado de Chile un contrato conforme a los términos del artículo 3 del decreto ley 600. Básicamente lo que hizo este artículo segundo transitorio de la ley fue otorgar un plazo de 4 años a contar de la vigencia de la ley y hasta el 21 de enero de este año, en el cual los inversionistas extranjeros pudieron celebrar contratos de invariabilidad tributaria con la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, ya sea conforme al artículo 7, que establece en el fondo en el decreto de ley 600, bueno, ya derogado, pero vigente en estos casos excepcionales, una invariabilidad tributaria normal que se podía solicitar por un plazo de 10 años con una tasa, en virtud de este artículo, del 44,45%. En virtud de lo que decía el decreto de ley 600 era un 42%, pero acá se hizo esta modificación. O también se podía solicitar la invariabilidad tributaria del artículo 11 ter, que es en el fondo la invariabilidad del impuesto específico a la actividad minera. Bueno, en estos casos excepcionales en que siguió vigente el decreto ley 600, quiero nada más recordar en el fondo que el decreto ley 600 otorgó a los inversionistas extranjeros la oportunidad de celebrar un contrato con el Estado de la República de Chile para ingresar capitales extranjeros, garantizándole la invariabilidad de sus términos, incluyendo ventajas tributarias, y también estableciendo como un principio básico la no discriminación. Los inversionistas extranjeros deben también, como lo vimos, ser tratados de la misma forma que los inversionistas locales, no pudiendo discriminarse arbitrariamente respecto de ellas. Incluso en el decreto de ley 600 estaba establecido un recurso frente al Comité de Inversiones Extranjeras y después ante los tribunales para poder hacer valer este derecho. Y también está lo que estábamos hablando del artículo 11 ter, que es el tratamiento especial para las inversiones mineras, en virtud del cual respecto de inversiones por montos iguales o superiores a 50 millones de dólares o su equivalente en otras monedas extranjeras, que se destinaran a desarrollar proyectos que tuvieran por objeto proyectos mineros, se podía otorgar a los inversionistas extranjeros por un plazo de 15 años, ciertos derechos en el fondo que yo los voy a resumir acá como la invariabilidad de las normas legales que existían al momento de suscribir el contrato respecto del impuesto específico de la actividad minera, regulado en el artículo 64 bis y 64 ter de la Ley de Impuesto a la Renta. En segundo lugar, la no afectación a nuevos tributos específicos para la actividad minera que se establecieran después del momento que ellos celebraron el contrato de inversión extranjera, y también no verse afectado por modificaciones posteriores también a la suscripción de su contrato de inversión extranjera que se refirieran al monto o a la forma de cálculo de las patentes de explotación y exploración que las hicieran más gravosas para el inversionista.
Volviendo a lo que es la ley en el fondo 20.848, esta ley estableció ciertos mecanismos para promover y desarrollar la inversión extranjera, dentro de los cuales encontramos que estableció para el presidente de la República el deber de elaborar una estrategia para promover y desarrollar la inversión extranjera, creando a su vez un comité de ministros que asesoraran al presidente en este objetivo, y estableciendo que el comité sería responsable de la supervisión y de definir las estrategias que presente la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera y la coordinación con los distintos organismos gubernamentales en aras de cumplir con este objetivo de promover y proteger y desarrollar la inversión extranjera. Y como habíamos dicho, se creó, bueno, la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, que reemplazó al anterior Comité de Inversiones Extranjeras, y se le dotó a la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera de facultades más definidas y estructuradas para promover y desarrollar esta inversión. Para finalizar, y en términos muy generales, porque esto va a ser el tema que va a tratar Matías, voy a decirles que Chile en general ha celebrado más de 40 tratados que tienden a promover y proteger la inversión extranjera, buscando crear condiciones favorables para una mayor cooperación económica, manteniendo condiciones justas y equitativas para las inversiones que impliquen una transferencia de capital de parte de inversionista de una de las partes en el territorio de la otra de las partes. Y además, bueno, desde el año 1991, además Chile es miembro del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones, que es el CIADI, cuyo principal objetivo es entregar facilidades que permitan la conciliación y el arbitraje de conflictos, disputas internacionales de inversión que se puedan producir entre estados y los nacionales de otros estados. Yo con esto voy a concluir, les doy las gracias por la atención y le voy a dar la palabra a Matías para que él pueda seguir con la presentación, así que voy a dejar de compartir mi pantalla. Muchas gracias, Berna. Gracias a todos por estar conectados un jueves a esta hora. Agradecer al señor embajador, a Benjamín, la Jimena, el equipo AUSCHAM por la oportunidad de participar, y en aras del tiempo voy a compartir pantalla. No sé si... Ahí está. Bueno, entonces escuchábamos a Benjamín y la Jimena al principio, también al señor embajador, comentar de este intercambio comercial que existe entre Chile y Australia, y resulta que esto no es casualidad. Esto tiene sus fundamentos no solo en el TLC, sino en la política de Chile de una apertura comercial básicamente total. Chile es una de las economías más abiertas del mundo. Solo tratándose de tratados de libre comercio, tiene 29 tratados de libre comercio Chile que le permiten acceder a una población que representa el 88% del PIB mundial. Todos estos tratados de libre comercio siempre tienen en su preámbulo, y vamos a repasar por qué es importante el preámbulo de los tratados, como una de sus finalidades generar oportunidades de negocio y atraer capital extranjero al país, lo que en el caso australiano se ha materializado con las cifras que nos comentaba el señor embajador. Este año, sin duda, ha sido un año distinto. Obviamente, el COVID tuvo un impacto en lo que es la balanza comercial de Chile y afectó el cierre de fronteras, la disminución de la economía en su crecimiento a nivel mundial. La disminución de la exportación e importación en Chile es un hecho. Gracias a los esfuerzos de todo, el segundo semestre ya se empieza a ver una recuperación, pero al menos la estadística de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales de Chile, el intercambio comercial de Chile de este año es al menos un 8% menor a lo que había en el 2019. ¿Qué es lo que se podría destacar? Perdón. Perdón, Sí. Matías, es que estás compartiendo la pantalla con las notas y la Perdón. pantalla. Disculpa. No se lee mucho. ¿Cuál? Estoy compartiendo la otra. Disculpa, voy a parar y compartir al tiro. De nuevo. Es que sí. Aquí, a ver, déjame. ¿Ahí sí? Ahí sí. Gracias. Disculpen.
Voy a volver atrás. Estamos acá. Entonces estábamos en que básicamente el COVID sí tuvo un impacto en lo que son los números de Chile durante este año. Tenemos una balanza comercial que ha disminuido en un 8% respecto del 2019, que tampoco es tanto, y con unas exportaciones que sí alcanzan un valor relevante hasta justo antes del cierre de las fronteras, que están cercanos a los 65.000 millones de dólares. ¿Cuáles son los acuerdos comerciales que tiene Chile y Australia actualmente? Y lo nombraba en la introducción y comparto la opinión del señor embajador a propósito de que no es solo el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Australia, sino que también vamos a ver que está el TPP-11 o CPTPP, dependiendo de los nombres que aparezcan ahí, que han aparecido en la prensa, y vamos a tratar de entrar un poco en por qué son importantes y afectan o no afectan la inversión. Desde el punto de vista de los que no son abogados, ustedes si se fijan en los contratos, muchos de los contratos que tienen en su oficina, su empresa, les toca encontrar los famosos preámbulos o recitals de los contratos, y los tratados de libre comercio tienen lo mismo, y todos estos preámbulos o recitals dicen directa relación con cuál es la intención de las partes al momento de entrar en estos acuerdos. Y en estos acuerdos que suscriben los estados, se declara, no solo en el Tratado de Chile con Australia, sino que en los tratados de libre comercio que ha celebrado Chile, siempre como una de sus metas y objetivos, algo que se tiene en vista al momento de entrar en este acuerdo, fortalecer las relaciones económicas, continuar liberalizando y expandiendo el comercio y la inversión bilateral, y también muy presente tener reglas claras y que sean mutuamente ventajosas para este intercambio. O sea, las reglas claras y el fomentar el comercio internacional está presente en el seno, en la creación de estos contratos, en la creación de estos tratados. El TLC de Chile y Australia está vigente desde el año 2009 y tiene 23 capítulos con una serie de anexos, y tiene un capítulo especial dedicado a la protección de la inversión. El otro acuerdo, que también se nombró en la introducción de las presentaciones del día de hoy, es el CPP-11 o el CPTPP, que, como se señaló, Chile empujó desde el primer minuto. Fue firmado por varios países, entre ellos Australia, país respecto del cual el tratado se encuentra vigente, y como señaló el señor embajador, se encuentra en proceso de aprobación y ratificación por Chile. Este tratado también tiene como uno de sus objetivos promover la integración económica para liberalizar el comercio, generar nuevas oportunidades para los trabajadores y promover el crecimiento sostenible. Y probablemente el elefante blanco que tiene a las personas conectadas hoy día también es establecer un marco legal y comercial predecible para el comercio y la inversión a través de reglas que sean ventajosas. O sea, las reglas claras nuevamente están como un punto central del acuerdo de estas partes. ¿Por qué son importantes los preámbulos tanto en los contratos como en los tratados? Porque al momento de tener que ir a interpretar la aplicación práctica de alguna cláusula, es aquí donde las partes han declarado sus intenciones y cómo deberán interpretarse las mismas al momento de una controversia. Entonces, respecto de las dudas que pueden llegar a tener los estados o el inversionista particular, miembro de un estado, al momento de tener una controversia con otro, necesariamente los preámbulos y estos recitals juegan un rol fundamental al momento de su interpretación. Entonces, es claro que tanto para Australia como para Chile, estas reglas claras, la liberalización del comercio y la integración económica, están detrás de cada una de las normas. ¿Por qué? Aprovechándome de que el señor embajador dio el pase, a mí me parece muy relevante tocar el tema del CPTPP o el TPP-11 famoso, y a propósito lo que ha estado en los medios, y esto es una visión netamente legal, sin ninguna posición política ni nada. Esto es un análisis de las normas que permite darnos cuenta de que muchas de las obligaciones que están en ese tratado ya han sido asumidas por Chile en sus diversos tratados internacionales, incluidos aquellos que tienen con Australia, y que demorar la firma de este tratado básicamente
lo único que genera es, como decía el embajador, quedarnos un poco atrás y perdernos el acceso a un mercado que es bastante relevante. Solo el mercado de los países respecto a los cuales está vigente el tratado representan el 13% del PIB mundial. Y el principal beneficio de los tratados respecto para Chile como país exportador es la posibilidad de acumular los orígenes de los productos que se exportan. En la mayoría de los tratados de Chile, las mercancías gozan de preferencia arancelaria, o sea, tienen un arancel preferente de ingreso al otro país parte si es que cumplen con ciertas condiciones en la elaboración de esas mercancías. Ya pueden ser con un contenido mínimo regional, de contenido de que las materias primas son efectivamente generadas en Chile, o según algunas reglas de transformación o cambios de partida arancelaria. Y este tratado tiene la gracia que te permite acumular los orígenes. Entonces, un producto que tenemos desde un país, que recibimos de un país, de cualquiera de los países miembros, que sea tratado en Chile y sea exportado a alguno de estos otros países, no significa que ese producto pierda el origen y por lo tanto pueda acumular el origen ya fuera de Vietnam, de una materia prima que recibe Vietnam, que trato en Chile y exporto a otro país miembro, sigue siendo tratado como una mercancía originaria y con un beneficio arancelario en su acceso. Eso no pasa en los otros tratados y esta es una oportunidad perdón, que se debiera aprovechar a propósito de la matriz productiva que tiene Chile actualmente. Acá, muy brevemente, después les vamos a compartir la presentación por si se la quisieran quedar. A propósito de lo que comentábamos, de que el tratado está vigente con Australia, y algunas de las críticas que han aparecido en los medios respecto del tratado. El tratado no disminuye la autonomía de Chile ni nada por el estilo, pero en particular respecto de ciertas críticas específicas respecto a la protección de especies vegetales, el Tratado de Libre Comercio de Chile con Australia ya tiene incorporado en sí la protección de las especies vegetales de la misma manera que lo tiene el PPP-11, como también lo tiene el TLC con Estados Unidos y con Japón. Y desde el punto de vista de lo que nos convoca hoy día, el compromiso de respetar la legislación laboral y ambiental impide que los países disminuyan la protección de dichas áreas para perseguir ventajas comerciales o de inversión. ¿Ya? El intercambio comercial entre Chile y Australia en datos. Estos datos probablemente están un poco menos actualizados que los que tenía la Cámara. Estos son los que tiene publicada la Subdirección de Relaciones Internacionales de Chile. Hay una disminución de las inversiones entre ambos países del 16% comparado con el 2014 a la fecha, y del 2015 al 2019 también ha bajado. ¿Ya? La inversión extranjera de Australia en Chile al 2017 sumaba 4.035 millones y de Chile en Australia a la misma fecha era 883 millones de dólares. ¿Y por qué muy relevante a propósito de la introducción que nos comentaba Benjamín al momento de iniciar el webinar es por qué es de estos procesos que ya estamos prontos a vivir, por qué estamos hablando de los tratados internacionales? Y básicamente se resume en esta línea que está a mano derecha de la diapositiva del slide, en que en el proceso de la reforma a la Constitución, que nos llevó a hacer el famoso plebiscito del apruebo o el rechazo y de la Comisión Mixta de Convención Constituyente, se estableció que el texto de la nueva Constitución deberá respetar, entre otros, los tratados internacionales y ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Entonces, cualquiera que sea la Constitución que aprobemos, necesariamente se deberán respetar los tratados que están vigentes. Y estos tratados en materia de inversión son muy importantes y, como la Berna ya les comentó, está muy regulada la forma en que se ingresan los capitales a Chile, pero para efectos del tratamiento de la inversión extranjera en los TLC, la definición de inversión es muy amplia. Y esto nos genera bastante protección y certidumbre respecto de cómo se protege y qué es lo que se protege desde un punto de vista mucho más amplio que el ingreso simplemente de las divisas al país. Entonces el TLC de Chile-Australia tiene una definición. Si yo tuviera que pedirles que se quede con 6 conceptos de lo que voy a hablar hoy día, es que la definición de inversión es muy amplia y que recoge principios
que están recogidos en los tratados de libre comercio más importantes que tiene celebrado Chile, como Estados Unidos, China y Australia. Entonces, definición amplia de inversión, acá voy a detener 2 minutos, simplemente para que vayamos línea por línea y podamos entender que esto trasciende simplemente las divisas. Entonces, es todo activo de propiedad de un inversionista, del cual, por lo tanto, toma cualquier tipo de activo, no solo divisa, después reconoce como una inversión no solamente aquel que es propietario, sino que aquel que controla, ya sea que lo controle de manera directa o indirecta. Yo puedo tener un porcentaje menor del 51%, o para los que ya están más cercanos a la ley del mercado de valores, incluso menor al 25%, y a través de un pacto de accionistas podría controlar una inversión y, por lo tanto, eventualmente ser considerado controlador de una inversión extranjera en Chile, y se me podría aplicar las normas de protección del tratado. Y esta propiedad o control, directa o indirecta, debe tener ciertas características de inversión, como son el compromiso de capitales o otros recursos, la expectativa de obtener ganancias o utilidades y el haber asumido un riesgo. ¿Cuáles son las formas que reconoce el tratado a modo de ejemplo que podría tener una inversión? Reconoce la empresa, acciones, capital, otras formas de participación en el patrimonio de una empresa, bonos, obligaciones o debentures, préstamos y otros instrumentos de deuda. Y ahí luego hay una casuística un poco más detallada en la que uno podría entrar dependiendo de la inversión de que se trata: derechos contractuales, contratos ya en mano, construcción, gestión de producción, las concesiones, derechos de propiedad intelectual, incluso permisos o licencias. ¿Ya? ¿Y cuáles son los principios que tiene o reconoce este tratado respecto a la inversión? Yo me quise enfocar en estos 5, que básicamente es el trato nacional, que significa en líneas generales que no habrá una discriminación arbitraria ni una diferenciación respecto del trato que se le da a un inversionista australiano en Chile que el trato que se le da a un inversionista chileno en Chile. O sea, no hay una discriminación respecto al inversionista extranjero al momento de tratar de aprovechar una oportunidad de inversión. Luego el tratado reconoce, estos son puros principios que son repetidos en los tratados más importantes, como les señalaba, de Chile. El tratado incluye el trato a la nación más favorecida. Esto significa que si existiese otro tratado vigente que tuviera una norma más favorable para el Estado parte, en este caso Australia o Chile, o una inversión chilena en Australia, que le otorgara, existiera otro tratado celebrado por alguno de los Estados partes que le otorgara mayores beneficios, cualquiera de las partes podría hacerse valer de esa norma del otro tratado. ¿Ya? Respecto a la transferencia de las inversiones, acá el tratado es muy claro y siempre busca privilegiar el trato, ¿cómo se llama? Las transferencias sean libres, sin demora, desde y hacia su territorio. O sea, el flujo de capitales y la regulación que comentaba la Vesna hace unos minutos materializa esta aspiración de que el flujo sea libre y sin demora. ¿Ya? No hay trabas en la salida o ingreso de capitales desde un país hacia el otro. Y por último, que también ha sido muy nombrado en la prensa a propósito del proceso que estamos viviendo y las dudas que han aparecido, el Tratado de Libre Comercio regula cuáles pueden ser las eventuales causas de expropiación y cómo debe ser la indemnización en caso de que esto ocurra. Y adicionalmente, como cerró la Vesna en su presentación, otorga un mecanismo de solución de controversia al respecto que, como en el caso chileno, no ha sido necesario ocupar muchas veces. El marco general de las principales ideas en los capítulos de inversión: el objetivo es potenciar la inversión extranjera, otorga un trato equitativo a los inversionistas nacionales y extranjeros, limita cuáles podrían ser las restricciones que puede imponer un Estado a un inversionista del otro Estado parte, y estas materias, cuáles podrían ser medidas de ejemplo que son literales, que están tomadas literalmente del tratado: es reubicar la producción de un lugar a otro, o emplear cierto número de trabajadores, construir o ampliar instalaciones particulares, o realizar investigación y desarrollo, requerir que los directivos tengan cierta nacionalidad, pero que nunca impiden el control. Entonces,
eso no es nada distinto a lo que existe hoy día en el Código del Trabajo, que está vigente y que no ha sido objeto de discusión. La expropiación e indemnización de una inversión extranjera lo que busca es el equilibrio de la protección a la inversión versus las decisiones de la autoridad por causas de bienestar público. ¿Cuáles podrían ser estas? Salud pública, seguridad o medio ambiente. Y en caso de que se generara una controversia respecto de una eventual expropiación de pasar, se regula cómo se tendría que pagar la indemnización y además se regula cuál es el mecanismo de solución de controversia en caso de que esa indemnización o esa expropiación no haya satisfecho a la parte expropiada o afectada por la decisión de la autoridad. ¿Ya? ¿Y cómo se materializa esto? Se materializa en estos arbitrajes de arbitraje SIADI que nombró Ben hace unos minutos. Y antes del arbitraje, los tratados contemplan, como es el caso del Tratado de Chile con Australia, un procedimiento de consultas de negociaciones previas. Esto es que el inversionista notifica, el inversionista que se siente afectado por una decisión de la autoridad, notifica al gobierno del estado que lo está afectando y se inicia un proceso de consultas o negociaciones que tienen una duración aproximada de 6 meses. Y en caso de que no se llegue a un acuerdo, se establecen cuáles son las reglas y procedimientos para dar iniciado un arbitraje ante el CIAI o el Centro de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. O cualquier otro tipo de arbitraje que las partes quisieran o pudieran acordar, pero generalmente en la experiencia de Chile, en los 4 casos que tiene, ha sido el CIAI. Entonces acá, en específico, ¿a qué se refiere el trato de la nación más favorecida? Cada parte otorga a los inversionistas de la otra, o sea, esto es un tratado que pone a la empresa en una posición de igualdad frente al Estado para efectos de ir a demandarla y no tener que recurrir a su propio Estado para que la vaya a proteger, sino que el inversionista afectado en Chile puede recurrir directamente contra el Estado chileno bajo este tratado. ¿Ya? Los inversionistas de la parte del tratado tendrá un trato no menos favorable que el que otorgue en circunstancias similares a los inversionistas de cualquier país que no sea parte. ¿Ya? Y esto se refiere a todo lo relacionado a la explotación, instalación y rendimiento de un negocio. ¿Ya? Y por otra parte, no se otorgará un trato menos favorable que aquel que se otorgue a otro Estado que no sea parte del tratado entre Chile y Australia. De nuevo, volvemos a lo que comentábamos al principio. Si hay un tratado que, si Chile con un Estado que no es parte, que no es ni Chile ni Australia, tiene un tratado donde se dan mayores beneficios a un inversionista de una tercera parte, bajo el tratado Chile y Australia, Chile está obligado, o Australia está obligado, a otorgar esos mayores beneficios tanto al inversionista chileno o inversionista australiano, según sea el caso. Y acá esto se regula el proceso, quise detenerme en particular en el proceso de expropiación e indemnización regulado en el tratado, porque hay una provisión expresa de que esta sea arbitraria, que esta sea, no se permitirá una expropiación ni nacionalización cubierta, ya sea directa o indirectamente. De nuevo se protege no solo el hecho expropiatorio, sino que nos podríamos poner el ejemplo de una limitación a las facultades de inversión, de una limitación al retiro de utilidades, de una limitación a la distribución de los dividendos o al tratamiento tributario en particular. No se permite. El tratado prohíbe una expropiación, ya sea de manera directa o indirecta, ya mediante medidas que sean equivalentes a la expropiación o nacionalización, salvo que sea por causa de utilidad pública, de una manera no discriminatoria, o sea que se aplique para todos por igual, no solo a los inversionistas australianos o chilenos en este caso, y requiere el pago pronto, adecuado y efectivo de la indemnización. ¿Y qué es lo a qué se refieren básicamente estos párrafos? A que el pago que se reciba sea un pago de mercado, sea oportuno, sea libremente transferible y no se vea afectado por el tipo de moneda que se utilice y que el valor comercial que se refleje en este pago corresponda a aquel del tiempo
previo a que incluso se conoció la decisión de expropiación, no del hecho de la expropiación propiamente tal, porque claramente, del momento en que se sabe que algo se va a expropiar, su valor disminuye y se podría alegar que el valor a la fecha de expropiación era muy menor versus el valor comercial antes de conocerse la noticia. Lo que dice el tratado es que ese conocimiento previo, incluso anterior al acto mismo, es el que se deberá considerar para efectos de la indemnización. Y la indemnización, por su parte, deberá ser pagada sin demora, equivalente al valor justo, que es lo que señalábamos, no reflejar ningún cambio en el valor y ser completamente liquidable y libremente transferible. Entonces, esto nos da una seguridad respecto a lo que podría o no podría, lo que no podría afectar, perdón, la nueva Constitución al momento de dictarse. ¿Por qué? Porque estamos obligados, bajo la reforma constitucional que permitió el plebiscito y que bajo el cual se va a llevar a cabo la nueva Constitución, está la obligación de respetar todas estas normas y que regulan no solo la inversión de la protección, pero en particular cuáles son las causas por las cuales se puede expropiar y cuál es la manera en la cual se debe proceder con esta indemnización. Y esto es importante de destacar, que esta no es una cláusula que esté solo en el TLC de Chile con Australia, sino que también están los tratados de libre comercio de Estados Unidos con Chile y de China con Chile. Y acá, para tratar de hacerlo rápido a propósito del tiempo, el ámbito de aplicación, las cláusulas de trato nacional, la cláusula de trato a la nación más favorecida, están presentes en términos básicamente similares o sustancialmente similares en estos tres tratados. O sea, las potencias con las que Chile tiene relaciones tiene relaciones de libre comercio, recogen las mismas cláusulas, y por lo tanto cualquier incumplimiento de estos tratados generaría un movimiento con todos los países con los cuales Chile tiene un tratado actual. O sea, la reforma constitucional que permite llevar adelante la actual convención constituyente y nueva constitución que se va a dictar, necesariamente debe respetar esto. ¿Qué pasa si no lo respeta? A propósito de la cláusula de la nación más favorecida y que los principales tratados de Chile tienen estas cláusulas de protección a la inversión, cualquier incumplimiento de esto generaría mucho ruido a nivel internacional, porque no sería solo un país el afectado, sino las principales potencias, los inversionistas de las principales potencias con los cuales Chile tiene tratado actualmente y que están en ejecución. Entonces, ámbito de aplicación entre los tratados de libre comercio Chile-Australia, Chile-Estados Unidos y Chile-China, muy similar. La cláusula de trato nacional que conversábamos antes, que tenía un trato no menos favorable que el nacional, está en los tres tratados. La cláusula del trato de la nación más favorecida está en los tres tratados. El nivel mínimo de trato, que no lo conversamos antes, es un trato acorde al derecho internacional consuetudinario. ¿Qué es lo que es un trato justo y equitativo? Es la obligación de no denegar justicia y acceso al debido proceso. Requisitos de desempeño: los estados en ninguno de los tres tratados pueden imponer a las partes un mínimo de exportaciones, un mínimo de porcentaje a adquirir de mercancías chilenas o restricciones de venta. También están los tres tratados. La regulación de la expropiación e indemnización sigue las mismas reglas para los tres tratados, y la solución de controversia y de inversionistas, partes, personas jurídicas, no Estado, y el Estado parte de los tratados, sigue también siendo las mismas reglas, básicamente la posibilidad de recurrir a estos arbitrajes SEAR. Y para cerrar, simplemente a la fecha no se registran casos ante el Tribunal CIADI de alguna empresa australiana en contra del Estado de Chile, ni alguna empresa chilena en contra del Estado de Australia, o sea, en contra de Australia, claro. Y simplemente a nivel de estadística, Chile ha sido demandado solamente en 4 procesos, lo que da cuenta de una historia de respeto de las normas, de seguir el preámbulo declarado en cada uno de sus tratados, de prolongar y perseverar en las inversiones y relaciones de largo plazo. Esto probablemente ya en aras del tiempo no alcanzamos a revisarlo debidamente, pero muy breve, estos son los 4 casos que tiene Chile, en los que Chile ha sido parte.
uno es a propósito de Alsacia y Express en las licitaciones del Transantiago por el término anticipado bilateral de las concesiones. Esto es un proceso que actualmente se encuentra pendiente, que lo que se alegó la violación del trato justo a las inversiones, la cláusula de nación más favorecida, el trato nacional y el no cumplir con el trato mínimo. Y esto está pendiente, no ha sido resuelto, y actualmente Alsacia y Express se someten a reorganización empresarial en el año 2007, y 2 meses después de someterse a reorganización entablan la solicitud de arbitraje que está en curso. El otro caso es la sociedad de los propietarios de Concar, a propósito de esto dice relación con un caso que se refiere a los permisos de pesca en aguas exteriores, y ¿cómo se llama? Se alega que Chile dilató y demoró sin nunca finalmente entregar los permisos al solicitante, que esto habría sido una discriminación, y esto no logró ser probado ante el tribunal, que finalmente dio por cerrado el caso sin mayor responsabilidad para Chile. En el caso de, este es el tercer caso de MTD, que es el único caso hasta ahora en que Chile ha incumplido ciertas normas o obligaciones bajo los tratados. Esto es del año 97, y finalmente sí se logró acreditar que Chile habría incumplido la obligación de trato justo y equitativo, haciéndose responsable a Chile, que tuvo que pagar una indemnización conforme a los perjuicios que se acreditaron en el proceso. O sea, hay uno en que sí fuimos culpables, y este otro que ya el último es el caso de Víctor Pey, de larga data, muy conocido por quienes vivimos en Chile, en que finalmente esto no tiene relación con el desarrollo de los negocios, sino que con todo lo que pasaba en Chile en la época del año 73 y la propiedad de un diario en esa época, que Chile finalmente logró ganar y se dio por cerrado el caso de nuevo sin mayores responsabilidades para Chile. ¿Por qué me pareció relevante nombrar que eran solo 4 casos? Para mostrar que en Chile es un país serio, donde se respetan las reglas, y cuando la única vez en que ha sido fallado culpable se ha dado cumplimiento a las reglas de solución de controversia que establece el tratado, respondiéndose al inversionista acorde a la ley. Conclusión: apertura de Chile al comercio exterior y la inversión extranjera. El proceso constituyente asegura certeza, hay que sacarse el susto o temor que ronda en las redes sociales a propósito de la expropiación, el ruido que generaría cualquier norma que atente contra los tratados internacionales sería brutal, y nosotros, por lo menos en lo personal, no se ve mucho espacio para ello. Y los capítulos de protección extranjera y los tratados que ha suscrito Chile, no solo con Australia, sino que con las principales potencias, tienen como objeto esta protección, y hay instituciones acorde a la misma. Así que, sin más, eso era lo que les quería comentar. Muchas gracias. Gracias, Matías Vesna. Realmente súper completo, muy interesante revisar los mecanismos, ya sea, ¿no es cierto?, para que un inversionista extranjero pueda ingresar a Chile sus capitales, la forma de hacerlo, y resaltar, por supuesto, la libertad que existe, y por otra parte, toda la protección que existe hoy día en los tratados de libre comercio que tiene Chile, que ha ratificado Chile. Y me cuelgo con las palabras de cierre de Matías, que es importante, por supuesto, entender el contexto en que son negociados los tratados de libre comercio, lo importante que son las normas de los preámbulos, y por supuesto, ¿no es cierto?, toda la protección asociada a eventuales cambios que se puedan vivir. Así que, nuevamente, muchas gracias, Matías, muchas gracias, Vesna, porque realmente fue una presentación redonda y muy clara. Y para concluir con el webinar del día de hoy, quisimos invitar a una empresa australiana que hace negocios en Chile,
que tiene capitales en Chile y que, por supuesto, a partir el domicilio que tiene nuestro país ha podido expandirse a otras partes de Sudamérica. Nos referimos, ¿no es cierto?, a Sergio Jiménez Vicuña, quien es vicepresidente regional en Sudamérica de IMDEX. Sergio es ingeniero de formación con 12 años de experiencia con IMDEX y desde los inicios de IMDEX se ha establecido en la región con sus marcas AMC, Reflex en Chile inicialmente y posteriormente expandiendo el alcance a diferentes países del continente. Sergio, no por ser último eres menos importante, al revés, yo creo que eres más importante porque todo lo que hemos hablado, que puede ser en la parte más teórica, ustedes como IMDEX lo han llevado a la práctica, así que estamos ansiosos de conocer la experiencia de ustedes y nada, somos todos Dios nuevamente. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Benjamín, y feliz de participar. Ojalá que pueda también aportar digamos, a la dinámica de la conversación. Primero, agradecer obviamente al señor embajador, a Todd Mercer y a Jiménez y a ti, Benjamín, también por la oportunidad. El objetivo, tal como tú dijiste, es compartir un poco la experiencia de nosotros como IMDEX, como una empresa australiana, líder en tecnología, que parte en Australia hace bastante tiempo atrás y al día de hoy se ha globalizado y uno de los objetivos que tenía desde hace bastantes años lo llevó a cabo coincidentemente en el año 2008, que es la fecha que hablaba Benjamín, pero perdón, Matías, respecto del inicio de los tratados de libre comercio. Y nosotros básicamente nos expandimos a través de Chile. Ya voy a contarle un poquito nuestra experiencia, por qué. Y al día de hoy, como mencionaba Benjamín, ya estamos presentes en la mayoría de los países, bueno, en todos los países de la región de Sudamérica donde la minería es fundamental, pero el alcance obviamente está en todos los países de la región. Principalmente lo que IMDEX evaluó en el momento de hacer la expansión y de utilizar a Chile como esta plataforma, fueron 4 puntos, son por supuesto muchos más puntos, pero quise resumirlo en 4 puntos. Uno tiene que ver con las facilidades de hacer negocio en Chile, dada su legislación. El segundo punto es la simplicidad y transparencia del sistema impositivo. El tercero, la existencia de estas reglas claras, que se mencionó varias veces en la presentación de hoy. La existencia de estos múltiples tratados de libre comercio y, por supuesto, entre Australia y Chile. Y además de algo que es fundamental en minería, que es la posición que tiene Chile en minería y en el ambiente minero global. Y todas estas cosas básicamente generan este atractivo que la empresa, la inversión extranjera busca para poder establecerse en el marco de las inversiones en Chile. Y por supuesto, obviamente, es una de las decisiones de IMDEX. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, también quería compartir un poco, para no, en realidad no quiero hablar tanto de IMDEX, sino que de IMDEX como ejemplo. Hay un término que se utiliza, que es bastante conocido en Australia, que es el término de METS, y yo sé que se ha tocado bastante en estos foros, en los foros anteriores. Es un término utilizado en la industria que tiene referencia con el acrónimo METS, significa Mining Equipment Technology and Services, que es básicamente empresas de tecnología, de equipamiento y de servicio que proveen soluciones hacia la minería. Por lo tanto, un contexto bastante bien definido, no es tan amplio, es bastante específico. Y uno de los grandes desafíos que tienen estas empresas METS es lograr tener un footprint suficientemente amplio, hablo geográficamente principalmente, y lograr una implementación eficiente de las inversiones que hacen estas tecnologías. Ahora, ¿cómo lograr que estas tecnologías lleguen a ser utilizadas y que finalmente las industrias, como en este caso la minería, se beneficien de esas tecnologías? Tiene mucho que ver con los marcos regulatorios de los distintos países. Esos que a veces cuando no están bien marcados se presentan como una barrera de entrada, pero cuando están bien desarrollados, como es el caso de Chile y Australia, la verdad que se presentan como algo a favor.
El background de Index en general, como para que se pueda entender el ejemplo, tiene que ver es bastante amplio en términos de las etapas desde el diseño a la fabricación y la distribución, finalmente, y la puesta en marcha de distintas soluciones que aportan a la cadena de la minería y aportan mucho al futuro también de la minería, o así lo entendemos nosotros. Y obviamente la complejidad de poder ser efectivos en esta implementación depende también mucho y en gran medida de estas facilidades, que se puedan existir estas facilidades. Conecto obviamente con el hecho de que a partir del año 2008, que nos establecimos en Chile oficialmente a través de la adquisición de una empresa local, eso también es importante mencionarlo, estos organismos, estos marcos regulatorios permiten hacer eso de manera bastante simple y clara. Al día de hoy, en un poquito más de 10 años, ya estamos presentes, estamos totalmente expandidos hacia el resto de Sudamérica. Siguiente, por favor. Entonces, me pareció apropiado compartirle un ejemplo bien específico que tiene que ver con este impacto positivo que puede causar este marco de colaboración, este marco regulatorio o entre países. También a través de ciertas instituciones. Los gobiernos es mucho lo que pueden hacer, especialmente pueden causar un impacto positivo si es que se da el enfoque adecuado. En Australia existe un fondo que se llama el METS Ignited, no voy a profundizar en eso porque sé que se ha tocado en otros foros, pero el objetivo básicamente es bastante simple, es hacer que las diferentes empresas que pueden aportar valor a la industria, en vez de competir, colaboren. Y es fundamental que estas políticas o que estos marcos sean simples. Porque al final no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con poder colaborar y poder agregar valor. En realidad es sobre la industria, no sobre la empresa. En este ejemplo que yo les presento, bien específicamente hablando, hay dos empresas grandes que están categorizadas o catalogadas dentro de este contexto METS, que son Index y Orica. Orica que se mencionó en un principio por el señor embajador. A las cuales se suman dos empresas grandes mineras internacionales como Anglo American y Teck. Y la dinámica que se da es que Anglo American y Teck tienen un problema que alguien les debe resolver y Orica e Index tienen las capacidades en conjunto de poder hacerlo. Por lo tanto, Teck y Anglo American aportan en este fondo y el METS Ignited ayuda a implementar este fondo y finalmente la idea con ese fondo es poder generar esta tecnología. Ahora, hay razones, también les presento 4 razones especiales de por qué. Voy un poquito atrás. Por cómo conecta esto con Chile, básicamente porque Anglo American y Teck, en este proceso de mostrarnos o mostrarle a la industria los problemas que tiene, también nos dice dónde quiere empezar a solucionarlo. Y precisamente los sitios que se presentaron para poder iniciar estas pruebas o iniciar este desarrollo tecnológico fueron en Chile. ¿Por qué? Nosotros entendemos que también hay 4 grandes razones. La primera es la facilidad de hacer negocio entre Australia y Chile. Lo segundo es algo propiamente de Chile, que es conocido, aunque a veces no es tan conocido, que es el estándar altísimo que existe en Chile para métodos de geometalurgia y geofísica. El tercer punto es la estabilidad histórica que tiene Chile para atracción de inversiones extranjeras y algo que es bastante conocido especialmente a través de las universidades, que la minería en Chile en general atrae a jóvenes talentos. Siguiente, por favor. También quería hacer un comentario que me parece bastante prudente porque a veces no se habla mucho de eso, pero es que en general cuando se habla de innovación, de forma bastante simple se piensa primero en empresas pequeñas, empresas que denominamos startups, y normalmente estas startups son las que obtienen, digamos, estos fondos. Precisamente lo del METS Ignited lo que hace es no discriminar porque en general las empresas, no todas son startups, pero muchos proyectos dentro de estas empresas sí lo son. Nosotros en Index invertimos aproximadamente $20 millones al año
consistentemente independientes del ciclo minero, y la verdad que eso nunca es suficiente para la minería, especialmente cuando nos referimos a proyectos de innovación y desarrollo. Y a veces se pasa por alto el hecho de que el proceso de innovación no es solamente el fondo, no es solamente crear una idea, sino que también va mucho más allá. Cuando hablamos de la creación de una nueva tecnología y luego vamos a la implementación, estamos hablando muchas veces de 5 o 6 años, a veces más, a veces menos. Por lo tanto, para poder ser exitoso con la implementación de estos nuevos desarrollos, se requieren a veces espaldas financieras amplias, condiciones maduras. Nosotros identificamos también varias condiciones que son importantes, como la presencia global, especialmente en minería, o la presencia en proyectos mineros relevantes en el mundo, que las operaciones locales que vayan a hacer esa implementación también estén preparadas, que tanto las empresas que reciben el beneficio como quienes lo implementan, en el caso de nosotros, tengan finanzas saludables. ¿Por qué menciono tanto eso? No por un tema de los fondos, sino que también eso trae seguridad en la inversión y seguridad, digamos, en que se está invirtiendo en algo que va a generar o tiene las mayores chances de generar un beneficio. Y también que estas empresas tengan la estamina, algo que a veces no se considera mucho, pero la estamina y la habilidad de mantenerse enfocado en esa innovación, en ese desarrollo y luego en la implementación sin mayores distracciones. Es bastante contingente hablar que en estas situaciones no previstas como el COVID, como la pandemia este año, hay muchas empresas que tuvieron que cambiar su foco. Y es súper importante que no hayan ese tipo de distracciones y esas espaldas financieras y ese foco, esa madurez del negocio permite que las innovaciones, independiente de lo que suceda en el contexto global, sigan adelante. Siguiente, por favor. Bueno, y finalmente, la verdad que no pretendía tomarles mucho tiempo, sino que también darle espacio en el caso que tengan alguna pregunta. En conclusión, esto es lo que nosotros vemos. Nosotros vemos que el construir un marco entre países mineros, pero también entre estos países con economías abiertas, como se mencionaba hace un momento atrás, provee 4 cosas principales, fundamentales. Uno, la colaboración por sobre la competencia. Segundo, que los beneficios en general no son para las empresas, sino que son para las industrias en general y para las economías. Los beneficios se quedan. Tercero, que existe un reconocimiento a que las empresas o las capacidades de innovación de las empresas no solamente están en las startups, y que finalmente estos marcos simples y transparentes, con estas reglas claras, como también se mencionaba bastante, como decía Benjamín en algún momento, atraen esta inversión y al mismo tiempo, o en consecuencia, entregan resultados tangibles. Eso desde nuestra experiencia y apreciación. Muchas gracias. Sergio, muchas gracias por tu palabra. Yo creo que lo que tú dices es muy cierto. Hay una materialidad en tener reglas claras, y esa materialidad no es otra que empresas extranjeras nos miren con buenos ojos y que tengan las ganas de hacer negocios en Chile, como es el caso de ustedes. Y destacando, por supuesto, la existencia de un clima de negocios que favorece el desarrollo de negocios, ¿no es cierto?, en nuestro país. Con la presentación de Sergio, damos por finalizado el webinar. La verdad que no nos queremos extender más. Simplemente reiterar nuestro agradecimiento al señor embajador, a Vesna, a Matías y por supuesto a Sergio por haber participado y haber aportado con esta conversación que creemos que nos va a acompañar por todo el próximo año y quizás por el año 2022. Así que nada, a todos un afectuoso saludo, que tengan un buen cierre de semana y por supuesto felices fiestas junto a sus seres queridos en la medida en que las restricciones de la autoridad nos lo permitan.
Un gusto y que les vaya muy bien.